Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves se inaugura en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, aquí en París, una gran exposición dedicada al artista panameño David Solís, afincado en Francia desde hace muchos años, que con el título de Lisière nos muestra 50 obras, tanto óleos como dibujos, dedicados a la naturaleza, esos bosques tropicales que tanto le gustan. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, David Solís ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Permíteme, David, que explique antes que nada que has nacido en la ciudad de Panamá en 1953, si no me equivoco, en el barrio histórico de esa ciudad de Panamá. Cuéntanos, ¿de qué modo influyó en tu amor por el arte el hecho de haber nacido en torno a unas iglesias históricas? Una ciudad que fue fundada en 1600 y pico, ¿no? Sí. Fue una ciudad que fue, como diría yo, desplazada de su origen, del lugar de origen, pero este barrio histórico fue para mí una pauta en mi manera de ver la ciudad y el ambiente. O sea, yo vivía en una casa de 3 pisos y el apartamento estaba rodeado de un balcón que permitía ver toda La bahía. la bahía y sobre todo esa visión de la bahía, un horizonte, vuelo con vista de pájaro, donde se veían apenas los barcos que pasaban en el canal. Entonces había diría yo, la doble visión de vertical y horizontal. ¿Y de dónde sale esa pasión por el dibujo ya desde muy pequeño? Sí, desde muy chiquito pero cuando yo pequeño, mi madre, como siempre me guardaba mi dibujo cuando tenía 3 años. No sé, y las madres siempre tienen esa intuición de él va a hacer este tipo de profesión, qué sé yo. Bueno, para decirte que yo era el niño más feliz del mundo cuando me daban un cuaderno virgen y un lápiz, ¿no? Y yo me tiraba en el piso porque es el lugar más fresco que había. Pasaba horas y horas dibujando todo lo que pasaba delante de mí. Una hormiga, eso para mí fue un recuerdo muy, muy interesante. Y en cambio vas a estudiar arquitectura, pero también bellas artes ahí en Panamá. ¿La arquitectura era también una manera de satisfacer a la familia, quizás? De cierta manera sí, porque podrás imaginar la angustia de los papás cuando dicen, yo quería ser pintor. Yo, o sea, Lo tenías claro. muy temprano eso para mí yo nací pintor, pues, o sea, dibujante. Quitarle esa idea a los papás que ya saben que eso no es una vida fácil. Entonces llegó alguien a la casa, no, que haga arquitectura. Bueno, fui a la escuela de arquitectura, a la facultad de arquitectura, porque las dos estaban separadas. Y finalmente me dio la estructura de cómo estructurar las cosas, con la manera, ¿cómo diría yo? La manera de Organizar, casi. organizar el trabajo. Y eso para mí fue muy, muy importante también. O sea, me ayudó más que otra cosa. Finalmente tus padres tenían razón. Has trabajado en arquitectura durante años también, ¿no? Sí, pero llega un momento en que ya no quise más, pues. O sea, yo quería esta libertad que daba la pintura o la Escuela de Bellas Artes. Y ahí por eso fue que me dirigí entonces a Bellas Artes, ¿no? Vas a venir primero a Estados Unidos, yo recuerdo en los años 80, apenas con 20 años, en un viaje de estudios por Estados Unidos y Sí. luego, antes de venir a Francia, donde vas a estudiar Bellas Artes en Marsella. Vas a poder comparar, ¿no?, el nuevo y el viejo mundo. Bueno, sí, porque fue un privilegio porque me ofrecieron, no solamente era yo, éramos varios muchachos y amigas de la escuela fue ¿cómo diría yo? Una invitación del Departamento de Estado americano, que tendrán sus razones, para visitar galerías y colecciones privadas en Estados Unidos, cosa que era un privilegio porque
Yo vi colecciones en Texas, Texas, de cuadros o pinturas que no se veían ni siquiera en los museos. Era una cosa muy... Y todo estaba muy organizado, muy preparado. Teníamos una acompañatriz, una Acompañante. una acompañante que nos seguía por todos lados. Si faltaba alguien, llamaban así, todo muy... O sea, en avión, todo pagado, todo... Bueno, fue una experiencia que abrió los ojos de Panamá. No veíamos todas esas cosas, entonces las veíamos solamente en libros. ¿Y vas a venir a Marsella con una beca también? Sí, también. Eso fue gracias a yo diría, yo creo que yo cuento ahí en el CV, el currículum, eh, viendo mi afán y mi gusto por el dibujo, los profesores se fueron interesando a mí, pues, yo era todo el tiempo haciendo algo con los creyones y los papeles, y uno de estos fue el pintor Guillermo Trujillo, que viéndome eso, no, mijo, usted tiene que salir de aquí, usted tiene que irse por otro lado a estudiar. Y él intercedió para una beca para ir a estudiar en Francia. Y después supe que fue la primera y única beca que dio la Francia a Panamá. Más nunca hicieron eso. No sé por qué, yo me porté bien. No. Y finalmente vas a Marsella y no a París. Quizás el clima parisino no te hubiera sentado bien. Eso fue lo que decidieron, no sé cómo se puede llamar eso, los que... Organizaban la beca. Los organizadores de la beca. Al menos va a haber sol y ver al mar. Puede ser también, ¿no? ¿Cómo fueron esos estudios ahí en Marsella? Fueron fantásticos porque yo llegué con mucha gana, mucha ansiedad, yo hambre de aprender, y ahí tenía todo a disposición. O sea, no tenías que ni pedirlo. Yo tenía papel gratis, te daban las llaves. Yo tenía la llave de los talleres porque yo no iba de regreso a Panamá cada rato, costaba caro. Y todo estaba a la disposición. Y eso fue muy, muy importante porque, digo, una oportunidad como esta hay que aprovecharla, ¿no? Por supuesto. Te va a gustar tanto el Mediterráneo que te quedas en el Mediterráneo y te instalas en Montpellier, no lejos de Barcelona, por cierto, como estábamos comentando. Es una ciudad, pero no está cerca del mar, está a unos kilómetros del mar también, ¿no, Montpellier? Sí, pero como dice, a 15 minutos claro. Yo estaba a las playas y el ambiente nuevo, los horizontes y las perspectivas y Casi panameñas. Casi panameñas. Muchas similitudes, no son las mismas, ¿no? Y va a ser allí en Montpellier donde abres tu taller y decides dedicarte completamente a la pintura, dejas la arquitectura. Es un paso difícil, ¿no? También. Bueno, se hizo paulatinamente, poco a poco. Yo no corté de un solo trazo, pero las cosas me gustaron porque comenzaban a funcionar de otra manera. Nunca has roto los puentes con Panamá. Vas a volver en el 90, creo, para hacer una gran exposición con un tema muy especial, ¿no? Te ocupabas de la comedia del poder. Sí. ¿Qué era eso? Y además, llegando a Panamá, tu primera exposición, ¿no? Sí, con ganas de... Cuéntanos, ¿qué era esa comedia del poder? O sea, yo llamé eso así porque eran las referencias que nos llegaban a Panamá. Con pintores como Cuevas, como, ¿ves? Conde. Y cuando uno está joven, yo estaba joven, buscando dónde puedo buscar diría yo, no la escuela, pero por dónde puedo, que corresponda a mi carácter y a la manera de pensar, ¿no? Y encontré todas esas corrientes de obras de dibujo, ¿ves? Y me metí por ahí y pues poco a poco uno va cambiando, ¿no? Desde hace casi 15 años estás trabajando con estos bosques maravillosos, tropicales, impenetrables, pero al mismo tiempo de esa potencia, esa fragilidad, ¿no?, que tienen los bosques hoy en día. Sí, sobre todo, bueno, cuando oyes las noticias hoy te das cuenta de que están más y más frágiles, o sea, no hay ningún respeto, ¿no? No. ¿Cuál es la razón de meterte con esos bosques? Ahí en Panamá tenéis esas maravillas.
Sí, o sea, eh, ¿cómo diría yo? Es como una necesidad. Esos bosques yo comencé a pintarlos una vez he estado aquí en Francia. En Panamá yo lo veía, pero ¿sabes? Íbamos al interior del país y veías la carretera que atravesaba y abría la perspectiva de... Actualmente está es lo que está sucediendo hoy día en Panamá de nuevo. O sea, hay, hay la necesidad de ir al bosque y al mismo tiempo da miedo, ¿no? Sobre todo nosotros en nuestras culturas esotéricas y todo, el bosque es una... Y en Europa tenemos lobos en los bosques. Sí, Y si no, que se lo digan a Caperucita. Volviendo a la exposición que inauguras este jueves aquí en París, es un homenaje, ¿no?, que te rinde Francia después de tantos años viviendo aquí. puede ser, pero yo no... O sea, para mí es una etapa, es una pauta dentro de mi trabajo normal. Una gran exposición, más de 50 obras. ¿Qué van a poder ver los espectadores de esta exposición? A mí lo que me interesó en esta oportunidad es que es un privilegio poder confrontar obras de años para acá, en el sentido de que algunos el tema es el mismo, pero las técnicas son diferentes, los formatos también diferentes. Hay obras, dibujos pequeños, y poder crear perspectiva estás en un muro, en una sala, y de esta sala estás viendo el cuadro que está al final, pero que tiene 10 años menos o 15 años más. Todo depende de dónde se desplaza. Y esta mañana estaba viéndolo de nuevo, antes de venir para acá, y para mí todo funciona. O sea que se están creando Interacciones. diálogos que se instituyen con eso que estás puesto ahí. Hay que decir que las salas de la Casa de América Latina son fastuosas. ¿Cuántas hay? 5 salas, creo. Sí, Las has llenado todas. sí, hasta entonces hicimos una experiencia también hay objetos que me rodean. Eso fue con la idea de la curadora Cristina Chirús Montenegro. Que estuvo aquí con nosotros Ah, ya, esta bueno, ya la semana. conoces. Eh, de acercar al público a la intimidad del pintor, del artista. Y entonces ahí hay unas cajas donde se ve lo que me acompaña a mí en mi taller. Puede ser una fruta, que se seca ahí, el gato viene y ¡pum!, me la tira de la mesa. Entonces, un cotidiano de mi día, pues, de mi ambiente. Te voy a confesar, David Solís, que eres el primer panameño que recibimos aquí en este programa. Llevamos 20 años haciéndolo. ¿Cuáles son las causas que los panameños no vengan a Francia o a Europa? Quizás Estados Unidos está más cerca. No solamente cerca, es como que las luces brillan más allá. Entonces todo el mundo tiene la mente de ese... Y no sé, ya cada uno escoge su rumbo, ¿no? ¿Qué hizo que tú decidieras venir a Europa, aparte de la beca? Y sobre todo que te quedaras aquí en Francia. Porque hay una riqueza como un libro abierto. La cantidad de museos y de referencias que uno encuentra aquí. Yo digo, el día que va a tener que irme de aquí no, no va a ser posible. O sea, yo estoy tan lleno, regocijo de poder ir al final una cosa que fue muy importante al principio fue con la cuestión de los museos. La imagen que uno lleva pequeño estudiando de los libros, las fotos, reproducciones de las obras, y cuando ves lo original, o te caes para atrás, o dices, Era eso. Era esto. Entonces, ves, la explotación de la manera de presentar las cosas. Entonces, hubo decepciones, y pues no te diré las cuales porque ni las recuerdo, y hubo asombros que no esperaba. Y entonces, ahora, actualmente, para mí, yo puedo ir a cualquier museo, y eso es lo que hago cuando voy a cierto museo, y ver cómo tal fulano pintó el dedo gordo del pie de la parte. Entonces,
Entonces entra uno en los detalles de una obra, ¿no? Imagino que venías a menudo a París, al Louvre, al Museo de Arte Contemporáneo. Sí. ¿Qué te interesaba de esos museos parisinos, por ejemplo? Precisamente esas cosas. Eso, ahora eso ya se vuelve casi imposible, ¿no? Porque la gente ya... Hay tanta gente. Tanta gente que yo entraba por la puerta de Non. Y directamente a la pintura española. Y creo que hasta era gratis. Mira, ahora no, ya eso es una industria. Algún domingo al mes creo que es gratis. Sí. Ve, entonces, ese contacto directo con un cuadro de la pintura española del siglo de oro, porque acuérdate que la referencia para nosotros viniendo de allá era España. Yo llego a Francia donde hay otra iconografía y después uno va a España, después el Museo del Prado, entonces, o sea, eran encuentros con todos esos maestros, ¿no? Hablando de la exposición de esta tarde, ¿cómo se siente un artista pocas horas antes del vernizaje? ¿Eres como un actor antes del estreno, quizás? Sí, pero ya es una cuestión más... Es una sensación de goce. El trabajo ya está hecho. Sí, ya no se puede echar para atrás. Ya todo está preparado, ya es más difícil estar aquí hablando de... Yo pinto, a mí me gusta hablar de lo que hago, pero a veces es necesario para vos. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, David Solís, por haber estado aquí con nosotros. Digamos a nuestros oyentes y telespectadores que la exposición Lisière, Linderos, se podría traducir en castellano, estará abierta en la Casa de América Latina, aquí en París, hasta el 24 de julio. Permíteme también que dé las gracias a Jérémy Boucher y a Suel Kedir, quienes han estado hoy al tanto de la realización del programa, y enviar un muy cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en Panamá, gracias a una cadena de televisión uruguaya internacional que se llama Canal U de Montevideo. No sabía. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.